Amados, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y bueno, mire, seguimos aquí meditando en esta continuación del tema de la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando acerca del modo de Dios y esta semana estamos hablando del modo de Dios, pero en la parte que nos toca a nosotros. Dios nos dijo la semana pasada cómo es que Él nos busca y cómo es que espera atraernos hacia Él. Esta semana estamos viendo la parte que nos toca a nosotros y cuál es la actitud y la manera en la que nosotros debemos de corresponder a esa invitación amorosa. Y mire, estamos tomando como base el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 14, que dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Le decía que muchas veces usted y yo, en una actitud impulsiva, tratamos de dejar de pecar, tratamos de cortar de tajo con ciertas actitudes que sabemos que no nos hacen bien o con esperanza de que Dios nos bendiga. Sin embargo, nos pasa muchas veces, amados, que no nos funciona, no lo logramos porque no tenemos el entendimiento adecuado. Aquí, como le decía, la Biblia tiene un orden y nos lleva por 5 pasos bien interesantes de cómo cambiar nuestras actitudes y de cómo dejar de bendecir y de cómo preparar nuestro terreno para que la bendición llegue. Y entonces hablábamos el lunes que decía, pero si mi pueblo, decía, bueno, nuestra fe tiene que ser más allá de algo individual y algo a nuestro modo. Tiene que ser algo comunitario. Nuestra fe tiene que ser llevada a la práctica. Y si usted se da cuenta, a lo largo y ancho de toda la Biblia, nuestra fe tiene que llevarnos a bendecir a otros. Me gusta mucho esa parte donde la Biblia dice: ustedes son la sal del mundo. Quiere decir, la sal no aporta sabor, la sal enriquece y exalta los sabores de la comida. Si usted le pone tantita sal a la carne va a saber más a carne. Entonces dice, cuando ustedes tienen fe y se atreven a ser la sal del mundo, quiere decir, empiezan a practicar su fe para mejorar la vida de otros, no porque les den algo o no porque hagan algo, sino porque su vida trae valor a la vida de los demás. Luego hablábamos que lleva mi nombre cuando nos atrevemos a adoptar el nombre y el apellido de Dios, cuando nos atrevemos a vivir de acuerdo a la medida de la casa de Dios. Y ahora habla de esta parte que va en conjunto, es mixto, dice, se humilla y ora. Humillarse no tiene que ver con sobajarse. Humillarse tiene que ver con el hecho de entendernos bajo autoridad. Cuando nos entendemos bajo autoridad es cuando nos entendemos que hay un Dios que todo lo ve y no nos ve con la intención de castigarnos si nos vemos mal, sino nos ve porque les somos importantes. Entonces, cuando nos humillamos, decimos, ¿sabes qué? Dejo de comportarme a la mía y pensar que no pasa nada y que me puedo salir con la mía, sino que veo que Dios me cuida. Mire, hay un ejemplo que también me gusta usar mucho, es el de los niños chiquitos. Cuando un niño chiquito sale corriendo para que lo atrapen, es bien interesante porque por mientras él vea que es observado por sus papás o por la persona que lo cuida, va a seguir corriendo. Pero cuando ya no se siente observado, deja de correr. ¿Por qué? Porque el hecho de sentirse observado lo hace sentirse seguro. Y por eso corre. Y por eso juega a que lo alcancen. Aquí está diciendo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humille, quiere decir, si ese pueblo que funciona en conjunto, ¿sí?, que se sabe de la casa de Dios porque se ha atrevido a adoptar su nombre, se sabe observado, ¿sí?, va a poder correr con libertad porque siempre va a estar observado y cuidado porque se sabe bajo autoridad. Lo decíamos ayer, hay veces que nos comportamos como estos niños que adoptaron de una casa hogar o de un orfanato y pretenden vivir dentro de la nueva casa de la misma manera que vivían cuando estaban en el orfanato. Pero cuando alguien se humilla, se entiende bajo un nuevo nombre, se entiende en una nueva casa, bajo una nueva serie de bendiciones y beneficios, pero también bajo una nueva serie de reglas y conductas que debe de adoptar. Y por eso se debe de ver observado adecuadamente.
Y luego después dice, y ora. Estamos hablando de decir, alguien que se sabe observado y tiene la libertad de tener una conversación, un diálogo de dos vías con Dios. Porque orar no es pedir y orar no es hablar con Dios. Orar es tener una conversación con Dios y tener la fe necesaria para saber que Dios le va a contestar. Mire, he estado platicando los últimos meses con mi amiga Jessica Müller, que esta semana se está estrenando en su nueva ciudad, y hablábamos de cómo nos sentíamos bajo ese cuidado y nos sentíamos observados por Dios. Y conforme fuimos adoptando más y más ese sentido, fueron desatándose una serie de bendiciones impresionantes en nuestras vidas. A ella le llegó un nuevo trabajo en una nueva ciudad, en un nuevo ambiente que todavía ni siquiera llega, y ya lo está disfrutando porque se humilló, se atrevió a llevar su corazón delante de Dios y se atrevió a que Dios le contestara. Y eso es lo más importante. Dios tiene tantas maneras de contestarnos y de hablarnos, pero la oración va sujeta a la humillación, al sabernos bajo autoridad, al sabernos bajo cobertura y al entender que hay alguien que está por encima de nosotros para bendecirnos, pero también para demandar de nosotros una conducta de acuerdo a Él y al reino de los cielos. ¿Qué opina de esto? Nos vemos mañana y por favor cuénteme qué le parece.